Hola Ángel, buen día. Profe, buenos días. Vamos a esperar uno más de tus compañeros, ¿de acuerdo? Sí, ya les estoy avisando de todos modos. Gracias. Hola Lorena, buen día. Buenos días, profe. Bien, bueno, a ver, nada más, acuérdenme chicos, ¿qué fue lo último que vimos la clase pasada? ¿Terminamos de ver el contrato colectivo o no? Nos quedamos para solicitar la celebración del contrato colectivo, que fue en el artículo 390. El 390, ok, Ajá, 390 perfecto. bis. Ajá. Ya iba yo a irme sobre el contrato ley, pero qué bueno que me dices eso, Lorena, 390, ¿verdad? 390 bis. Ajá. Ok, 390 ter, 390 bis. Ok, listo. Bueno, ya estoy reproduciendo mi pantalla. No sé si ya la puedan ver, chicos. Sí, ya, profe. Listo, entonces nos quedamos en el 390. Precisamente estábamos hablando acerca de qué se necesita para solicitar la celebración del contrato colectivo. Y pues bueno, dentro de esto se genera lo siguiente. Dice, para solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial será indispensable que el sindicato obtenga del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la constancia de representatividad. Esta constancia, chicos, esta constancia de representatividad básicamente tiene que ver con la facultad del sindicato que va a poder negociar el contrato colectivo. Entonces, sobre esta situación, en una empresa o en varias empresas pueden existir uno o más sindicatos. Sin embargo, no todos van a poder negociar. Y entonces, para poder llegar a negociar, en este caso el sindicato va a solicitar a este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que le otorgue esa facultad con la constancia de representatividad. Realmente esta constancia lo que significa es esa facultad de poder negociar pues un contrato colectivo. Ahora,
En este caso, de acuerdo a lo que vamos a estar leyendo, lo que nos vamos a estar dando cuenta es que el sindicato que va a negociar es aquel que tenga el mayor número de trabajadores, pues con él, ¿no? El mayor número de trabajadores agremiados, porque es el que va a concentrar, pues de alguna forma, la mayor carga dentro de la negociación. Aunque es posible que en este caso el Centro Federal de Conciliación a veces pueda autorizar uno o más sindicatos también para poder negociar. En este caso todo depende de pues el número de trabajadores que los estén apoyando. Todo de eso en realidad depende. Pero pues esta constancia de representatividad significa esto, la facultad de negociar el contrato colectivo de trabajo. Y dice lo siguiente: a fin de garantizar los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Dice, esta constancia será expedida conforme a las siguientes bases. ¿Qué se necesita en este caso para que la otorguen? Dice, la solicitud para obtener la constancia de representatividad será presentada por uno o varios sindicatos. Esta es la parte que yo les decía. No solamente puede ser uno, pueden ser dos o más, incluso sindicatos que pueden llegar a negociar. Ahora, en este caso, si son más sindicatos los que van a negociar, obviamente se va a formar una comisión que va a entrar dentro de la negociación. Pero si es un sindicato, entonces en este caso el secretario general, el apoderado legal y la mesa directiva serán los facultados para poder llegar a negociar el contrato colectivo. Dice, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dicha solicitud se hará por escrito y contendrá el nombre de la parte solicitante, así como el domicilio en el que se le harán las notificaciones correspondientes. Asimismo, deberá señalar el domicilio o nombre de datos de identificación del patrón o centro de trabajo, así como la actividad en la que se dedica. Adicionalmente, la solicitud deberá acompañarse de un listado en el que se acredite que los sindicatos solicitantes cuentan con el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos en el contrato colectivo. Dicho listado deberá incluir CURP, fecha de contratación y firma autógrafa de los trabajadores al sindicato solicitante. Ahora, fíjense, el Centro Federal de Conciliación conservará en secreto y cuidará bajo su más estricta responsabilidad la confidencialidad. Ahora, ¿por qué se guarda en secreto, en este caso, la solicitud? Porque recuerden que el listado, en este caso, al incluir el nombre, CURP, la fecha de contratación y el tema del número, la firma de los trabajadores, estos son datos sensibles. Entonces, por lo tanto, recuerden que ahí nos acoge la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, por esa situación es que la Ley Federal del Trabajo obliga a ese Centro Federal de Conciliación a guardar en secrecía el tema del Estado. Ahora, fíjense, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en un plazo no mayor a 3 días contados a partir de la presentación de la solicitud, publicará en su sitio de internet el aviso de solicitud de constancia de representatividad. Fijará dicho aviso en el centro de trabajo y solicitará al padrón que lo coloque al interior del centro laboral en los lugares de mayor afluencia para hacerlo de conocimiento de los trabajadores. Y a cualquier otro sindicato que desee obtener la constancia de representatividad. Entonces, esta notificación que se hace a 3 días, en donde se tienen 3 días para poder presentarla, se genera por lo siguiente. Uno, por si hay algún otro sindicato que quiere, en este caso también la constancia de representatividad, o bien que quiere pelear esa constancia de representatividad. Y dos, para que los sindicatos empiecen a afiliarse. Entonces, ya cada sindicato tiene un número de afiliados, pero recuerden que dentro de este proceso, incluso ahorita lo vamos a ver, el propio trabajador tiene la facultad de decidir si se queda con el sindicato con el cual está adherido originalmente o bien se pasa a algún otro de los sindicatos que en este caso pues va a generar la negociación. Obviamente esta es una situación difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú te pasas a un sindicato, pierdes todos los derechos que ya habías obtenido en el gremio de un sindicato. Por ejemplo, si tienes a lo mejor 15 días más de vacaciones, ¿no? Porque en eso consisten los acuerdos del sindicato en el donde te encuentras, y en ese momento te pasas al otro sindicato, esos 15 días de vacaciones los pierdes. Entonces, ahora te vas a adherir y te vas a regir en base o con base a las nuevas reglas del sindicato al cual te estás adhiriendo. Entonces, bueno, a pesar de que la ley lo estipula, en realidad son como muy estratégicos los trabajadores que deciden de alguna forma irse a otro sindicato, porque pues en realidad no es tan sencilla esta situación, precisamente por los derechos ya alcanzados. Entonces, cuando tú te cambias, pues obviamente cambias también y pierdes algunos derechos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya se encuentren, en este caso, los sindicatos, ya hayan presentado, bien, ya se hayan presentado ante el Centro Federal de Conciliación, dice, este resolverá sobre la procedencia de la solicitud de la constancia de representatividad.
y de resultar procedente emitirá la constancia correspondiente. Si solo un sindicato solicita la constancia, se tendrá por acreditada su representatividad cuando cuente con el respaldo de por lo menos el 30%. De haber contenido más de un sindicato, es decir, más de un sindicato presentó la solicitud, el derecho a negociar y celebrar el contrato colectivo corresponderá al que obtenga el mayor número de votos, conforme a las reglas contempladas en el artículo 388 de esta ley. En todo caso, el número de trabajadores votantes deberá ser de por lo menos el 30%. Entonces, en este caso se resuelve la encuesta. Entonces, la encuesta, obviamente, en donde se van a estar regulando este tipo de situaciones, se tiene que llevar a cabo y va a ganar, obviamente, aquel sindicato que tenga pues, el mayor número de votos. Ahora, fíjense, sobre esta parte. Ahora, ¿cómo es el procedimiento de consulta? Porque eso también genera ciertas estipulaciones. ¿Cómo es el procedimiento de consulta ya cuando se va a la votación? Fíjense, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral validará que los sindicatos contendientes acrediten el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos en el contrato colectivo, en cuyo caso procederá a recabar ante las autoridades o instancias correspondientes la información o elementos necesarios para elaborar un patrón, que consistirá en un listado de trabajadores del centro laboral que serán consultados mediante voto personal, libre, directo y secreto. Esos apúntenlos, chicos, porque estos son los principios, van a ser los principios que va a tener el voto sindical dentro de la consulta para poder generar la constancia de representatividad. Entonces, todo trabajador tiene ese derecho de poder elegir libremente cuál es el sindicato que él considera que va a llevar una mejor negociación. El voto es directo porque obviamente lo va a elegir dentro de la boleta y es secreto. Es decir, no está obligado bajo ninguna circunstancia el que éste pueda decir por quién votó. Dice, excluyendo a los trabajadores de confianza o aquellos que ingresen con posterioridad a la presentación de la solicitud, serán parte del patrón de los trabajadores que hayan sido despedidos del trabajo durante los 3 meses previos o posteriores a la presentación de escrito de solicitud, a excepción de aquellos que hayan dado por terminada su relación de trabajo. Entonces, esa es una parte importante porque también incluye dentro de la votación aquellos que incluso hayan sido despedidos, de por lo menos 3 meses previos o posteriores a la presentación del escrito de solicitud, en la cual se generó por parte del sindicato y que presentó ante este Centro Federal de Conciliación. Entonces, no es algo exclusivo de los trabajadores activos, se pueden incluir a trabajadores pues que ya no pertenecen incluso a una empresa o incluso a un propio sindicato. Dice, pero no incluye a los que hayan dado la relación de trabajo por terminada. Entonces, recuerden que esta es una diferencia importante. La relación de trabajo terminada es cuando de alguna forma se acaba el contrato con el cual tú tienes celebrado, o bien de común acuerdo diste por terminada la relación laboral. En esos dos casos no entras dentro de esta encuesta. Pero si eres despedido, entonces sí, porque tienes ese derecho también todavía de generar un beneficio para tus compañeros futuros, a pesar de que tú ya no te encuentres dentro del centro de trabajo. En caso de estimar lo necesario, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá solicitar el apoyo a la Oficina de Inspección de Trabajo u otro servidor público que las autoridades de trabajo habiliten para tal efecto. De requerirlo la parte de los solicitantes, estos deberán constituirse en el centro de trabajo para elaborar un listado en cuestión, con la información de los elementos que disponga al momento. El listado que servirá de base para la consulta de trabajadores deberá ser elaborado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a más tardar en el plazo de 10 días siguientes al de la presentación de una segunda solicitud de constancia. El padrón no podrá intervenir dentro del procedimiento. Ahora, una vez conformado el padrón, es decir, ya que tienes conformado y obviamente se ha registrado de alguna forma este padrón ante el Centro Federal de Conciliación, este emitirá la convocatoria correspondiente, en donde señala el lugar, el día y la hora donde debe efectuarse la votación. La convocatoria para que se haga la votación tiene que ser al menos 10 días antes, y con 10 días antes o de anticipación, sin que se exceda de 15 días. Dicho centro deberá garantizar que el lugar que se designe para la votación será accesible a los trabajadores y reúna las condiciones necesarias para que ellos puedan emitir su voto de forma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados de forma alguna. Entonces, esto es algo importante. La mayoría de ocasiones donde se generan las constancias, la mayoría, se genera dentro del propio centro de trabajo. Ahí es donde, de alguna forma, ahí es donde se va a generar. En este caso, como son varias empresas y obviamente son varios sindicatos, se elige uno y ahí es donde se va a llevar a cabo la votación.
Ahora, también puede darse que se pueda elegir a un lugar distinto, a lo mejor una casa, o bien si el sindicato tiene instalaciones fuera del centro de trabajo, a lo mejor ahí se puede habilitar que se genere la constancia. Pero normalmente es en algún centro de trabajo, alguno de los patrones, que en este caso van a participar dentro de la negociación del contrato colectivo. Es como que lo más común, pero sí se puede dar en algún otro lugar. La convocatoria se notificará en la parte solicitante y será publicada electrónicamente en el sitio de internet del Centro Federal de Conciliación. Asimismo, será fijada en el centro laboral para hacerla de conocimiento a los trabajadores que participarán en la votación. En este caso no solamente te emito la convocatoria, sino que también te voy a, en este caso con anticipación, te voy a anunciar dónde vas a poder ejercer el voto sindical para que se dé la constancia al sindicato, en este caso, que va a negociar el contrato colectivo. Cada parte solicitante podrá acreditar previamente ante la autoridad registral a 2 representantes por cada lugar de votación, a los que deberán de estar presentes específicamente en la instalación de acreditación de los votantes. Entonces, cada sindicato, porque esa es la parte solicitante, los sindicatos podrán nombrar en la casilla, en este caso, a 2 representantes. Y ellos son los que van a vigilar el proceso, tanto de la votación como el escrutinio, es decir, la votación o el conteo de la votación ya pues terminada, en este caso la consulta. Ahora, esto se genera porque también recuerden que los observadores, en este caso iban a ser observadores, van a dar fe y legalidad de que el proceso se llevó a cabo de manera pacífica y de manera legal, sin intervenciones. Entonces, ellos son en realidad los observadores que van a, de alguna forma, legalizar lo que se está dando dentro de la votación durante todo el procedimiento. Entonces, esos son muy importantes porque son nombrados directamente por parte de los sindicatos. Si es que son más sindicatos, si es un solo sindicato, pues nombrará 2 y ya, ahí se acaba. El voto de los trabajadores se hará de forma personal, libre, directa y secreta. Para tal efecto, la autoridad registral ordenará previamente tantas boletas de votación como trabajadores que hubieran acreditado conforme a este artículo. Recuerden que cada sindicato en el momento que hace la solicitud da un número de votantes que él considera o estima que van a participar y bien que lo están apoyando. Entonces, en este caso, cuando se dan las boletas o cuando se imprimen las boletas, son únicamente las necesarias para poder llevar a cabo la votación. Ahora, en este caso, es algo importante. Las boletas no llevan nombre, es decir, son boletas generales. Por lo tanto, pasa lo mismo que, por ejemplo, una votación en materia electoral. Simplemente hay la impresión de la boleta, y en este caso, aparte de la impresión de la boleta, pues simplemente las personas van, acuden y votan. No hay como tal una boleta completamente asignada a una persona, porque pues eso implicaría de alguna forma el poder manipular el número de boletas o implicaría que algunas no pudieran votar por simplemente no haberse impreso su boleta. Entonces son generales y simplemente vas y acudes y ejerces tu voto. A la hora, fecha y lugar señalados en la convocatoria se iniciará la consulta con la presencia de las partes que asistan a la misma. Previo al ingreso de los trabajadores, el funcionario comisionado por la autoridad registral instalará la o las mamparas necesarias para la emisión del voto de los trabajadores en secreto, así como la urna o urnas transparentes, en las que se depositarán los votos, debiendo verificar que se encuentren vacías. Acto seguido, previa identificación con documento oficial vigente, se procederá al ingreso de los trabajadores con derecho a voto y se dotará a cada uno de una boleta para poder ejercerlo. Es decir, en este caso tienes que acreditarte. Entonces te acreditas con la identificación, pero también en algunas ocasiones se les pide su número de afiliación al sindicato, porque también ellos generan un número de afiliación para poder corroborar que en realidad, en este caso, no eres una persona extraña y no se va a engrosar el número de votos hacia uno de los sindicatos de preferencia. Entonces, esto es algo muy importante. Se cuida mucho esta parte, el que de alguna forma se den las identificaciones, se encuentren dentro del padrón, que en este caso recuerden que se registró ante el Centro Federal de Conciliación, y por otra parte también, pues el que te puedas identificar como agremiado a alguno de los sindicatos que van a votar. En la boleta no deberá de aparecer el nombre del votante, ¿no? Que esto es algo también importante, no debe de aparecer este nombre precisamente para que todo se haga de manera general y no se niegue el acceso al voto a una sola de las partes. Concluida la votación, el funcionario facultado de la autoridad registral procederá a la práctica del escrutinio, que es básicamente el conteo, abriendo sucesivamente cada urna, extrayendo una a una las boletas, examinándolas para corroborar su autenticidad y exhibiéndolas
a los representantes de las partes. Las boletas no cruzadas y las marcadas en más de un recuadro serán consideradas nulas, poniendo las boletas por separado conforme al sentido de cada voto, mientras que las nulas se colocarán por aparte. Entonces, eso también es importante. Solamente tienen que estar marcadas por un solo sindicato. Si es que de alguna manera el trabajador decidió el poder anular su voto generando dos o eligiendo dos sindicatos, pues bueno, se van a corroborar aparte. A efecto de que en este caso se tenga con precisión cuáles votos son válidos, cuáles votos de alguna forma son para cada uno de los sindicatos que van a estar participando y cuáles son los votos nulos que se generaron durante la votación. Acto seguido, el funcionario facultado procederá al cómputo de los votos, el escrutinio, y anunciará el resultado en voz alta. En caso de suscitarse actos de coacción o intimidación para impedir que los trabajadores ejerzan su voto con plena libertad o se les pretenda obstaculizar o impedir de cualquier forma acceder a una diligencia, el funcionario facultado solicitará el auxilio de la fuerza pública y tomará las medidas que estime conducentes para celebrar la votación a las condiciones que establece la ley. Entonces, pues bueno, yo les decía en ocasiones pasadas, ¿no? A veces cuando estamos ante situaciones que pueden ser un poco complicadas, sobre todo en este tipo de votaciones, porque obviamente hay intereses de por medio. Y los sindicatos en muchas ocasiones a veces tienen también conflictos dentro de estos, pues dentro de estos intereses. Entonces, es muy fácil que las cosas salgan de control, porque pues en la mayoría, cuando hablas de los sindicatos que son, por ejemplo, no profesionales, no sobre una profesión en específico, estás hablando de personas en general no educadas, ¿no? Y cuando tratas sobre pasiones o intereses en personas no educadas, es muy fácil que ellos pierdan los cabales, ¿no? Y puedan llegar a algún tipo de agresión o de alguna manera pierdan la cabeza y puedan generar pues también un zafarrancho dentro del lugar donde se va a generar la votación. Entonces, en este caso la ley no es omisa de eso, ¿no? Es decir, la ley en su redacción original, recuerden que se originó para los trabajadores en un principio de principios del siglo XX. Entonces, reconoce que la mayoría de los trabajadores, ¿no? En esa realidad en la cual se redactó, pues no son profesionistas. Entonces, en esa situación, pues está consciente la propia ley, o en este caso, la voluntad del legislador, que pues las personas, pues no con un alto grado de educación pueden llegar a perder la cabeza. Entonces, no es omisa de esta situación, al no ser omisa lo incluye y faculta en este caso a los representantes del centro, más quienes estén llevando a cabo la votación o quienes estén vigilando la votación, que puedan, en este caso, poder llamar a la fuerza pública para que les asista en dado caso de que se presente algún problema de esta naturaleza. Y bueno, en realidad es que en el tema sindical, seré sincero, es muy frecuente que en las votaciones, se generen problemas. Es más, a veces en las internas, ¿no? Tan solo en las votaciones que se generan para elegir tan solo a aquella mesa directiva, aquel secretario general, a veces también pierden a llegar la cabeza. Bueno, recuerden que incluso Kia nos decía la clase pasada que, por ejemplo, también aún hablando de maestros, ¿no? Que en teoría, pues cada uno tiene cierto grado de conocimiento, también a veces han llegado a perder la cabeza dentro de las votaciones que se generan dentro del propio sindicato. Entonces, no es omisa la ley de este tipo de situaciones, por eso que prevé la facultad de poder ocupar a la fuerza pública. Concluida la consulta, el funcionario levantará el acta de la misma y solicitará a los representantes de las partes que la suscriban. La negativa a firmarla por parte de estos no afectará la validez del acta. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral resolverá sobre la procedencia de la solicitud de la constancia de representatividad. De resultar procedente, emitirá la constancia correspondiente. Para tal registro de un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores, cubiertos por los mismos a través del voto libre, personal y directo. El procedimiento de consulta de los trabajadores se llevará conforme a lo siguiente, que en este caso ya es cuando se va a generar una revisión al convenio, cuando ya vamos a generar una revisión. La primera parte habla acerca de la celebración, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esa celebración, pues bueno, si ya se generó la constancia, viene la negociación y ya se genera. Pero cuando ya vamos a hablar acerca del registro de un contrato o de un convenio de revisión del contrato, porque a veces estos convenios pueden generar modificaciones al contrato colectivo, ya se ocupa otro procedimiento. Y fíjense,
Una vez acordados el padrón de términos en el contrato colectivo inicial o del convenio respectivo, el sindicato que cuente con la representación de los trabajadores dará aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por escrito o vía electrónica, que someterá a consulta de los trabajadores la aprobación del contenido del contrato. El aviso deberá hacerse mínimo 10 días antes de anticipación, ya cuando ya se tiene el contrato colectivo. Ahora, fíjense, en el procedimiento de consulta que se realiza a los trabajadores deberá cubrir los siguientes requisitos. En este caso ya estamos hablando de cuando se vaya a poder revisar un contrato colectivo. Ya no como tal para la celebración, ya para la celebración es el procedimiento anterior. Aquí ya estamos hablando de una revisión, cuando se puede generar una modificación al propio contrato. Y dice, el sindicato deberá poner oportunamente a disposición de los trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del contrato colectivo. En este caso, que se vaya a generar para la revisión y que se someterá a consulta. La votación se llevará a cabo el día y hora señalados en la convocatoria. Entonces, esto es algo importante. La primera votación es para poder generar la constancia de representatividad. Y ya este procedimiento es para generar la revisión del contrato colectivo si es que fuera su caso. Y en otra situación, para poder registrarlo, el registro también tiene que someterse a votación, porque obviamente la mayoría de trabajadores tienen que aprobar en este caso lo que ya se negoció por parte de la comisión. Eso es algo importante, ¿por qué? Porque no solamente le das la facultad a la mesa directiva o a los representantes del sindicato con la constancia de representatividad que lleguen a negociarlo, sino que también la negociación tiene que ser aprobada nuevamente por los propios trabajadores, pues para ver que no se vayan a vulnerar los derechos que ellos consideran que tienen, o bien que tienen, porque recuerden que la ley les otorga ciertos derechos, pero los sindicatos a veces llegan a negociar más beneficios para los propios agremiados. Entonces, en este caso, es por esto algo muy importante. Ya cuando lo tienes aprobado o lo quieres revisar, en los dos casos es lo mismo, otra vez vamos a ir a la votación a efecto de que pues, los trabajadores aprueben lo que ya estás generando dentro del contrato colectivo. Ahora, fíjense, se garantizará que el lugar que se designe para la votación sea accesible a los trabajadores y reúna las condiciones necesarias para que estos emitan su voto de forma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados de forma alguna. Ahora, en este caso, normalmente el centro de votación o el lugar de votación de los sindicatos es aquel empresa, ¿no? En donde el sindicato tuvo la constancia de representatividad. ¿Por qué normalmente se genera allí? Porque es el sindicato que logró tener el mayor número de trabajadores. Entonces, como es el que mayor número de trabajadores tiene, la mayoría de trabajadores de las demás empresas que se van a adherir al contrato colectivo acuden a este centro para poder llevar a cabo su voto. Y obviamente para que se conozca y se les consulte acerca del contenido del contrato colectivo. Ahora, fíjense, el empleador no podrá tener intervención alguna en el procedimiento de consulta. Aquí se refiere a los patrones. Entonces, ellos no pueden llevar a cabo ningún tipo de intromisión. Eso es un problema únicamente sindical. El resultado de la votación será publicado por la mesa directiva sindical en lugares visibles y de fácil acceso dentro del centro de trabajo y el local sindical correspondiente en un plazo no mayor de 2 días a partir de la fecha de la consulta. El sindicato dará aviso del resultado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de los 3 días hábiles siguientes. Las actas de votación serán resguardadas durante al menos 5 años para acreditar el cumplimiento de esta obligación. Ahora, estas actas, ustedes se preguntarán, ¿dónde las van a guardar? Las guarda en este caso el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahí se depositan las actas y él es el que va a llevar a cabo el archivo, en dado caso de que si existe alguna impugnación al proceso, se pueda corroborar, pues obviamente el mayor número de votos dentro de la consulta que se generó a los trabajadores. Entonces, por cualquier situación que se genere, se puede generar la revisión de las propias boletas electorales. De las boletas, en este caso, perdón, del procedimiento de consulta. De contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores el contenido del acuerdo, se estará lo siguiente. 1. Para los contratos colectivos de trabajo iniciales, es decir, el registro de los contratos, el sindicato procederá a realizar la solicitud ante el registro de la autoridad registral. Es decir, si ya tiene la mayoría de la aprobación, ya puedo ir a registrar. 2. Para los convenios de revisión o modificaciones del contrato colectivo, se estará dispuesto por el 399-T, ¿no? Que es decir, un artículo posterior. En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión no cuente con el apoyo de la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo, el sindicato podrá hacer las dos siguientes cosas. 1. Ejercer el derecho de huelga.
en este caso, para emplazar al patrón para volverse a sentar a negociar, o bien para prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga, con el objeto de continuar con la negociación. Ese es el objeto básicamente, es decir, no estamos de acuerdo trabajadores, ¿no?, con lo que hizo la mesa directiva dentro de la negociación, emplazamos a huelga y obligamos nuevamente al patrón para que vuelva a sentarse con la mesa directiva y pueda volver a negociar el contrato colectivo. Entonces, esto también es una cuestión de voluntades, ¿no?, que de alguna forma beneficia a los trabajadores que están siendo favorecidos con el contrato colectivo. Ahora, ¿alguna duda o pregunta, chicos, hasta aquí? Por mi parte, no, profe. Yo, profe, en dado caso, por Dime. ejemplo, si se disuelve el sindicato, también pierden los derechos todos los que todos lo que lo conforman. ¿Cómo? En dado caso, si se disuelve el sindicato, todos los agremiados pierden también los derechos que ya se habían obtenido. Ok. En dado caso de que se disuelva el sindicato y haya celebrado un contrato colectivo de trabajo, en este caso, los trabajadores siguen gozando del contrato colectivo, porque obviamente el hecho de que el sindicato perezca no quiere decir que los trabajadores que se van a quedar a la deriva ya quedan desprotegidos del contrato colectivo. No, ellos continúan con ese beneficio. Obviamente, hasta que el contrato colectivo tenga vigencia, porque es muy dado, a pesar de que hemos visto al principio de las clases que el contrato colectivo puede generarse de manera indefinida. La mayoría de contratos colectivos sí se pone un tiempo, sí se pone un periodo de vigencia. Y esto es que, pues obviamente se van a estar revisando constantemente para poder ir cambiando algunas cuestiones que a lo mejor ya no son tan benéficas o a lo mejor que ya no son vigentes, porque también habría que recordar que la Ley Federal del Trabajo va cambiando, entonces muchas cosas que se acuerdan previamente, ahora con los nuevos contenidos tendrá que irse a la revisión para ver si continúan o bien se generan a nuevas condiciones, entonces eso también genera como un nuevo paradigma. Pero los trabajadores, en dado caso de que se disuelva el sindicato, si es que de alguna forma fueron beneficiados con el contrato colectivo, estos seguirán teniendo el beneficio del contrato colectivo, aún y a pesar de que el sindicato en el cual estaban ya no esté. Obviamente el contrato colectivo va a tener vigencia porque en este caso van a existir más sindicatos que se adherieron al contrato colectivo. Y bueno, el de ellos a lo mejor desapareció, pero en la negociación estuvieron presentes y es un derecho ganado. Eso también tiene que ver con la teoría de los derechos adquiridos. ¿Qué es lo que pasa con la teoría de los derechos adquiridos? Cuando tú tienes un beneficio y después cambian las condiciones, no quiere decir que tú vas a perder ese derecho. Continúas con el derecho y lo puedes seguir reclamando. Y es precisamente lo que pasa en el caso que tú me pones, Ángel. Si el sindicato se disuelve, pero el sindicato celebró el contrato colectivo, los trabajadores que en ese momento acudieron a la votación, estuvieron conformes con el contrato colectivo, siguen gozando del contrato hasta que tenga vigencia. O bien, hasta que alguno de ellos, obviamente, ya sea despedido, o bien termine la relación de trabajo. Mientras sigan trabajando, seguirán gozando del contrato colectivo. ¿Se aclaré la duda? Sí, profe, esa era mi duda. Ok, ahora, ¿qué debe de contener el contrato colectivo? Y viene en el artículo 391, perdón. 1. Nombres y domicilios de los contratantes. Entonces, en este caso, pues, ¿quiénes son? Los propios sindicatos. Ellos son quienes tienen que estar dentro de esta parte. 1. Las empresas y establecimientos de embarque, o sea, los patrones, la parte patronal, en este caso va a estar adherida al contrato colectivo. 3. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada. Entonces, yo les decía hace un momento, la mayoría sí está por obra determinada. Hay algunos que son indeterminados, es decir, no tienen un periodo de vigencia, son, digamos, eternos, por así llamarlo. Pero hay unos que sí dicen solamente van a cumplir durante 5 años, 10 años o 20 años, ya depende aquí de cómo se haya negociado el contrato colectivo. Las jornadas de trabajo, que es también algo importante. Aunque recuerden que a pesar de que la Ley Federal del Trabajo te estipula el tema de las 8 horas por día, día laboral, en este caso también se pueden generar algunas modificaciones en condiciones. Entonces puedes trabajar menos, a lo mejor una hora menos, o a lo mejor puedes ganar una hora más de comida o media hora más de comida, todo tiene que establecerse allí.
dentro de la jornada laboral, qué es lo que va a pasar y también a partir de dónde abarca. Porque a lo mejor recuerden que muchos empleos te dan, por ejemplo, son 8 horas de trabajo, pero en el inter te establezco una hora de comida, ¿no? Entonces, también eso, recuerden que la Ley Federal del Trabajo también te estipula un periodo. La Ley Federal del Trabajo te estipula media hora para poder generar alimentos, media hora. Aunque, pues ahí vienen los contratos, precisamente. En los contratos individuales o en el contrato colectivo, a lo mejor te pueden dar media hora más de beneficio o a lo mejor una hora y media, pero eso no quiere decir que se te reducen las horas de trabajo, sino simplemente que se parte la jornada laboral. Para que cumplas 4 horas de trabajo en la mañana, a lo mejor tienes una hora de comida y 4 horas posteriores. Sigues trabajando, en este caso, las 8 horas, pero tienes el beneficio de la hora intermedia para poder generar alimentos. Entonces, ahí viene esta parte, vienen las modificaciones de acuerdo a cómo se negocien dentro de los contratos, ya sea del contrato individual, que esa es como que la más fácil de poder negociar, o bien del contrato colectivo, en donde ya entran los sindicatos para poder ganar más beneficios a los trabajadores. Los días de descanso y vacaciones, porque también recuerden que las vacaciones, en este caso, dependen. Por ejemplo, normalmente en el caso de las vacaciones, si mi memoria no me falla, son de 6 días a 12 días por año los que te pagan por el tema de vacaciones. Te dice la ley que en el primer año son 6 días y que cada año se van aumentando 2 días más hasta llegar a 12. Y después de que llegues a los 12, por cada 5 años aumentan otro día más. Entonces, así es como se va generando. Pero recuerden, eso es lo que te dice la Ley Federal del Trabajo. Si en el contrato colectivo se negocian más días de descanso o más días de vacaciones, pues son beneficios en este caso que se van a otorgar de manera adicional a los propios trabajadores, pero en este caso, pues eso es lo que se está estipulando. El monto de los salarios también es algo importante. Normalmente en los contratos colectivos se establecen topes normalmente por puestos de trabajo. Entonces, si eres obrero general, tienes que ganar a lo mejor tanto, ¿no? Porque a lo mejor dentro del contrato individual yo te establezco el mínimo. Casi cerca de 120 pesos, ¿no? Más o menos en el salario mínimo. Y en la zona fronteriza, 170 y tantos. Entonces, si en el contrato colectivo yo te estipulo que a lo mejor tienes un beneficio más, ¿no? Adicional, ¿no? A lo mejor 20 o 30 o 40 pesos más adicionales, entonces ya no vas a ganar el mínimo, ¿no? Entonces vas a ganar el mínimo en base al contrato individual, pero vas a tener el beneficio del contrato colectivo por este aumento que se negoció dentro del contrato colectivo. Entonces, tienes esas primas que de alguna forma se van generando de más. Las cláusulas relativas a capacitación y adiestramiento, en caso de que sea pues de obra determinada o que exista un rubro determinado en el caso del contrato colectivo de las empresas que lo acojan. Ahora, es importante lo siguiente, en la Ley Federal del Trabajo también se estipula que cualquier capacitación debe de ser pagada por parte del patrón. Entonces, si te separan de alguna forma de tus actividades laborales por irte a capacitar, esa capacitación te la van a pagar como si tú estuvieras trabajando normal. Porque antes era muy dado esto, ¿no? Que de alguna forma pertenecías a alguna empresa, te mandaban a capacitar y no te las pagaban, ¿no? Sino que te pagaban las horas efectivas de trabajo. Entonces, invertías más tiempo en irte a capacitar sin tener una retribución. Y ahora la Ley Federal del Trabajo te estipula que si es que te vas a capacitar, te lo tienen que pagar como si estuvieras trabajando. Y no puedes generar dos cosas al mismo tiempo. Eso también te estipula la Ley Federal del Trabajo. Es decir, no puedes trabajar y capacitarte al mismo tiempo. Forzosamente tienes que elegir o te capacitas o trabajas y el patrón tiene que estar pagando, en este caso, el trabajo que se está realizando. Disposiciones de capacitación o adiestramiento, ¿no? Y la integración y funcionamiento de las comisiones. En este caso, las funciones de comisiones hablan acerca del propio sindicato. Es decir, si en el contrato colectivo se establecieron ciertas cosas en específico, para que no acudas siempre a la mesa directiva, se puede establecer una comisión dentro del sindicato, a efecto de que esa comisión sea la que agilice el trámite, un trámite determinado que a los trabajadores, obviamente, les va a estar, pues les va a estar generando beneficio, o bien es necesario, ¿no? Un tema de trámites, a lo mejor la expedición de documentos, etcétera. Pueden darse muchas cosas. Y las demás estipulaciones. Ahora, fíjense. A solicitud de las partes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dentro de los 3 días siguientes al que se presente, emitirá el certificado de registro del contrato colectivo de trabajo, el cual contendrá, en este caso, el certificado es que ya está inscrito en el Centro Federal de Conciliación. Ese certificado es la inscripción, básicamente, en el Centro Federal de Conciliación, y por lo tanto, a partir de que se da este registro, ya empieza a tener vigencia el contrato colectivo. A partir de ahí ya tiene vigencia. Entonces, ahí va a estar el número de folio del expediente del registro, las partes que lo celebraron,
el domicilio y en su caso el buzón electrónico de cada una de las partes, ya sea de la parte patronal como de la parte sindical. El ámbito de aplicación del contrato. Esto se refiere a las empresas a las cuales va a cubrir el contrato colectivo. Si es un solo giro o si son varios giros, ahí es donde se va a estipular, ¿sabes qué? Son estas empresas y ese es el ámbito de aplicación donde surtirá efectos el contrato colectivo. La fecha última de revisión del contrato, que cuando es inicial, pues solamente es la fecha última. Cuando ya se hizo una revisión previa, la última que en donde se llevó a cabo el procedimiento de revisión, y el periodo de vigencia del contrato colectivo o el tabulador, y su tabulador en este caso, si es que existiera un tabulador de alguna manera en el tema salarial. Entonces, ¿cuánto va a durar? Y si es que hay tabulador también por puestos de trabajo, si es que a lo mejor un gerente mínimamente va a ganar esto o va a tener adicionales al salario estipulado en el contrato individual, todo se tiene que establecer por tabuladores. Ahora, fíjense, la autoridad registral hará pública para la consulta de cualquier persona la información de contratos colectivos de trabajo, en el que se encuentren depositados ante la misma. Asimismo, deberá expedir copias de dichos documentos en términos dispuestos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que eso también es importante. Esta expedición de copias es porque no puede negarse, en este caso el registro, no puede negar la información a los propios agremiados. Y bien porque también ellos, a pesar de que en un principio el sindicato les otorgó una copia a cada uno para generar la votación y para que conocieran el contenido del contrato colectivo, a veces si es que ellos consideran ir a la impugnación tienen que comprobar pues obviamente el contenido del contrato. Entonces las copias simples no tienen validez, pero si es una copia certificada, entonces ya tiene una validez porque ya como tal va expedido por una autoridad y se puede dar como cierto que la existencia de un contrato colectivo de esta naturaleza. Ahora, fíjense, en los contratos colectivos podrá establecerse la organización de las comisiones mixtas, ¿no? Que en este caso era lo que yo les decía al principio, ¿no? Cuando hay de alguna forma una situación determinada o a lo mejor un trámite que los trabajadores constantemente están generando en los sindicatos, se puede generar una comisión a fin de que el sindicato continúe con sus labores y la comisión se encargue de esa facultad o de esa exigencia de los trabajadores por cierta situación o por cierto trámite. El contrato colectivo no podrá concertarse con condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes para la empresa o el establecimiento, que en este caso se refiere a los contratos individuales. Entonces, si el contrato colectivo disminuye los derechos ya ganados por los contratos individuales, pues este no va a ser válido. Solamente puede adicionar, pueden ser en aumento al contrato individual los que se pueden dar por el contrato colectivo. Eso es algo también importante. No pueden disminuirse los derechos, solamente pueden aumentarse. Ahora, fíjense, en la revisión del contrato colectivo se observarán las normas siguientes. 1. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, o cualquiera de las partes que pueden solicitar la revisión, si se celebró por uno solo, ¿sale? Ya sea el patrón o el sindicato, pueden solicitar la revisión del contrato. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes, representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos. Entonces, por ejemplo, si son 3 sindicatos, obviamente 2 tienen que solicitar la solicitud. Si son 4 sindicatos, entonces son 3. Si son 5, igual 3. Pero siempre se tiene que tener la mayoría de los sindicatos para poder solicitar la revisión del contrato colectivo. Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan el 51%. También en el tema de los patrones, ¿no? Si es un patrón, 2 patrones, 3 patrones, siempre y cuando tengan más del 51% para que se pueda generar la revisión en base a esos términos. Ahora, fíjense, la solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes. Recuerden que los días naturales cuentan sábados y domingos. Entonces, es necesario en este caso que, de alguna forma, al menos se esté generando esos 60 días antes. Ahora, ¿cada qué tiempo se tiene que estar revisando el contrato colectivo? Al menos una vez al año. Al menos una vez al año. Si es que deciden no revisarlo y que quede vigente, también se tiene que generar constancia. Si deciden de alguna forma poder revisarlo, se tiene que hacer al menos 60 días naturales antes de que se cumpla el año, que en este caso la ley te estipula, para poder revisarlo. Ahora, fíjense, antes, del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, ¿no? Entonces, aquí viene la primera parte, ¿no? Es decir, si lo quieres revisar, al menos si se estableció por tiempo, lo vas a empezar a computar a partir del vencimiento del contrato. Y te dice, si no es mayor a 2 años, porque también
El contrato colectivo, recuerden que puede celebrarse de alguna forma por tiempo determinado, pero si no es mayor de 2 años, lo puede solicitar a partir de la vigencia de la culminación del contrato. 2, del transcurso de 2 años. Si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor, ¿no? Y en el transcurso de 2 años, en los casos del que el contrato sea por tiempo indeterminado o por obra determinada. Para el cómputo del término se atenderá a lo establecido en el contrato y en su defecto a la fecha de depósito. Sin perjuicio en lo que establece el 399, los contratos colectivos serán revisables por cada año, a lo que se refieren salarios en efectivo a cuota diaria. Entonces, cada año viene la revisión y ya si es que no es por el tema de salarios, vienen las reglas que es por cada 2 años, ya dependiendo de cómo te establezca, en este caso el 399 de esta estipulación. Ahora, fíjense, el convenio de revisión o de modificación del contrato colectivo deberá celebrarse ante la autoridad registral, que eso también es algo importante. O sea, él te lo ratifica y él también te va a autorizar, en este caso, que se pueda dar una revisión o modificación. Entonces, eso es algo importante. No nada más se puede modificar porque los sindicatos se ponen de acuerdo con los patrones, no. Tiene que haber, en este caso, la autorización nuevamente del registro para que se pueda dar ya sea la modificación o revisión del contrato. Si ninguna de las partes solicitó la revisión en base al artículo 399 o no se ejercitó el derecho a huelga, el contrato colectivo se prorrogará por un periodo igual a la duración o continuará por el tiempo indeterminado, en dado caso de que ninguna de las partes solicite la revisión. Aunque, seré sincero, es muy raro que en los sindicatos no presenten la revisión, porque normalmente las presentan para poder mejorar o seguir aumentando los beneficios para los trabajadores. O bien, los patrones a veces los piden porque a lo mejor hay cosas que ya no están vigentes como tal. Cada 2 años, en la revisión contractual que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 399, el convenio de revisión del contrato colectivo deberá someterse a la aprobación de la mayoría de los trabajadores, regidos por el mismo a través del voto personal libre y secreto, conforme al procedimiento de consulta contemplado, ¿no? Igual en el 390 ter, que es lo mismo. Es decir, otra vez llamamos la convocatoria, señalamos un domicilio para que se pueda llevar a cabo la votación correspondiente. Los trabajadores emiten su voto de manera libre, secreta y personal y directa. Se da el escrutinio y se elige en este caso. Ahora, fíjense, el contrato colectivo de trabajo termina. ¿Cuándo termina el contrato colectivo? 1, por mutuo consentimiento de las partes, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengan la mayoría del número de trabajadores agremiados, ¿no? Si son, vuelvo a repetir, si es un sindicato, pues no hay problema, ese lo puede solicitar. Si son 2 sindicatos, pues los 2 sindicatos tienen que solicitarlo. Si son 3, 2 de 3. Si son 4, 3 de 4. Si son 5, 3 de 5. Entonces, aquí depende, pero de alguna forma se puede generar la terminación por mutuo consentimiento. Por terminación de la obra también. Porque a veces los propios trabajos, pues obviamente tienen una obra determinada y simplemente el contrato colectivo fungirá en base a las empresas por las acciones que están realizando de trabajo por una obra determinada. Entonces, si la obra termina, ahí también puede terminar el contrato colectivo. En los casos del capítulo 7 de ese título, por el cierre de la empresa o establecimiento. Siempre que en este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. Es decir, solamente cuando es celebrado por una sola empresa. Este termina cuando la empresa cierra, ¿no? Es decir, cuando ya se puede declarar en quiebra o bien, pues ya no hay como tal una operación sistemática para continuar dentro de la situación de, pues en este caso, de seguir con el objeto de trabajo. Hay muchas empresas, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, muchas empresas cerraron. Entonces, obviamente, aquellas que tenían contrato colectivo, pues también hasta ahí termina el contrato colectivo. Es decir, no puede seguir teniendo vigencia porque las empresas como tal ya no hay un centro de trabajo, ya no hay liquidez, ya no hay esa facultad de poder continuar con la relación laboral. Entonces, ahí puede darse esta parte y es por eso que se establece cómo puede terminar un contrato colectivo. Ahora, yo les pregunto, ¿hay dudas, preguntas? Chicos. Yo, profe. Dime, María. No, soy Lorena. Ok, es que aquí tengo María Lorena. Sí, ok. Yo tenía duda de la capacitación, lo que había comentado. Ajá. ¿Hay algún límite que se pueda, que se estipule? Por decir, o sea, nada más va a ser de capacitación y un límite de pagarles sobre eso. No, la Ley Federal del Trabajo no lo estipula en el contrato colectivo, vienen las relaciones individuales de trabajo, pero en ese capítulo viene.
pero te dice que se tiene que pagar íntegramente el salario. En este caso, si, no sé, vamos a poner un ejemplo, si a lo mejor ganas el mínimo, ¿no? Son los 110 y tantos, es un poquito más, de salario mínimo, a la semana es lo que vas a ganar, aún a pesar de que te estés capacitando. Entonces, es lo que ganas y no hay como tal una reducción de que, como es capacitación, te pago el 50%. No, tienes que pagar el salario completo. No hay reducción en ese sentido. A menos que lo estipulen en el contrato. A menos que se estipule en el contrato, en efecto, porque muchas veces también te estipulan en los contratos que vas a tener una jornada laboral partida a la mitad. Las primeras 4 horas te vas a capacitación y las segundas 4 horas, esas sí las vas a ejercer en el trabajo o en el centro de trabajo normal. Entonces, viene esta parte, ¿no? Entonces, obviamente, si viene esa situación de que se parte de alguna forma la jornada de trabajo, bueno, tendrás que realizar las 2 acciones para que se te pague el salario correspondiente, pero se tiene que estipular dentro del contrato individual o bien dentro del contrato colectivo. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Ángel, Kia, llegaste No, tarde. profe, gracias. No, profe, igual ninguna duda. ¿Listo? Entonces, ¿puedo empezar con el contrato ley? Sí, profe. Listo. Bueno, en el caso del contrato ley, aquí sí van a cambiar las condiciones y les voy a explicar por qué. Es muy diferente un contrato colectivo a un contrato ley. Un contrato colectivo solamente va a afectar a aquellos que estén adheridos a él. Solamente afecta y agrupa a aquellos que estén adheridos a él. El contrato ley no. El contrato ley agrupa a todas las empresas, celebren o no el contrato, vuelvo a repetir, celebren o no el contrato, siempre y cuando estén bajo un rubro comercial. Entonces, este es un poco más duro, porque a lo mejor yo soy una empresa y yo nada tengo que ver con la negociación que a lo mejor está realizando otra empresa para poder celebrar un contrato ley. Pero, si se aprueba ese contrato ley, a pesar de que yo no participe como empresa, es decir, ni mi sindicato ni yo como patrón participe dentro de la negociación del contrato, si se celebra y se publica, a mí me va a afectar ese contrato ley. Entonces, es de alguna forma como una regulación un poco más difícil, porque en el contrato colectivo las partes intervienen. En el contrato ley no todas las partes intervienen, se les da audiencia, pero no todas intervienen dentro de la negociación. Entonces, también es un poquito complicado. Por ejemplo, para que se entienda antes de entrar al contenido, si a lo mejor yo me dedico a celebrar no sé, objetos de plástico, por ejemplo, mi empresa se dedica a fabricar objetos de plástico, derivados de plástico, y yo solicito, en este caso, la celebración de un contrato ley, y me lo aprueban, porque aquí interviene ya sea el presidente o interviene el gobernador, pero de alguna forma intervienen estas dos situaciones. Si es que se celebra, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor hay otra empresa que se dedica a lo mismo que yo, y a lo mejor ella no intervino ni lo solicitó, pero como ya se está publicando, las regulaciones del contrato ley también le afectarán a esa empresa. Entonces, aunque no haya participado en la negociación, pero por el simple hecho de estar dentro del mismo giro comercial, le va a afectar. Entonces, es muy diferente. Normalmente, cuando se dan los contratos ley, hay muchas impugnaciones, precisamente de estas empresas que dicen, ay, ¿por qué? Pues yo no estoy de acuerdo en lo que estás negociando, ¿no? Yo prefiero inconformarme. Y es muy frecuente en el caso de los contratos ley. Los casos con contratos colectivos, el problema es en la negociación, pero en el contrato ley no, porque en el contrato ley lo que se pelea es que no entre en vigencia. Entonces, se están peleando constantemente en que no lleguen a aprobarlo, porque obviamente afecta a todas las empresas que van a estar vigentes en ese momento sobre un mismo rubro comercial. Entonces, ahí viene la gran diferencia entre el contrato ley y el contrato colectivo. El contrato ley es opcional, porque obviamente de alguna forma es negociable. El contrato ley es coercitivo, es obligatorio, ¿no? Es decir, no le importa la voluntad de las partes. Si se logra autorizar, afecta a todos. En general, afecta a todos. Entonces, ahí viene la problemática en el caso del contrato ley. Ahora, fíjense bien lo que dice el artículo 404. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones,
uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse a una rama determinada de la industria. Según las cuales debe presentarse el trabajo de una rama determinada de la industria, declarándolo obligatorio. Aquí viene esta parte importante. Declarándolo obligatorio en una o varias entidades federativas, una o varias zonas económicas, que abarquen una o más dichas de esas entidades dentro del territorio nacional. En este caso, las zonas económicas en México ya han cambiado, porque en realidad las zonas económicas se establecían anteriormente en base a los salarios, en base a la clasificación de salarios. Entonces, anteriormente en la prehistoria, ¿no? Porque esto ya es pasado, ya hubo reformas, pero anteriormente había tres zonas económicas, ¿no? La zona A, la zona B y la zona C. Y básicamente existían tres tipos de salarios mínimos. Actualmente ya cambió eso, ¿no? Eso ya es cosa del pasado, ¿no? Como dice la canción. Hoy solamente hay dos zonas económicas, es decir, la zona fronteriza y la zona del centro del país, se acabó. Entonces, y hasta eso, la zona fronteriza solamente son los estados del norte, no los estados del sur. Esos entran prácticamente con el salario igual a los del centro. Entonces, en este caso, de tener tres zonas, ahora nada más tenemos dos, la fronteriza y la normal, ¿de acuerdo? Pues por eso les decía hace un momento, el salario mínimo en la zona fronteriza anda por ahí de poquito más menos de 170 pesos, ¿no? Más menos, ¿no? Creo que es un poquito más, como 174, algo así. Y en el caso de la demás zona territorial mexicana anda por 110, 115 pesos, más o menos, ¿no? Que en este caso recuerden que el salario mínimo también hay una comisión que evalúa el aumento al salario mínimo. Todo depende de varias situaciones, ¿no? Que en este caso depende del índice inflacionario, de la tasa interbancaria, del país, y obviamente del nivel del Producto Interno Bruto, que en este caso es el PIB, la medición del PIB. De esos tres niveles es de donde va a poder acoger la comisión la discusión de si se logra aumentar o disminuir el salario. Entonces, en este caso, por eso se habla acerca de esta situación. Es decir, el contrato de ley puede afectar un rubro comercial en específico en varios estados en uno o varios estados de la República, o bien en una o varias zonas económicas. En realidad, nada más tenemos dos. Ahora, no sé si ustedes sepan en dónde pueden corroborar la tasa interbancaria y el nivel inflacionario. ¿Sí saben dónde o no? Chicos, ¿saben dónde checar estos índices? No, profe. No, profe. No, profe. Okay. Checan aquí, los checan en la página del Banco de México. El Banco de México actualiza cada semana lo hace, y cada mes publica incluso el tema de las reservas federales. Entonces, este Banco Central, recuerden que es el banco que va a tener la función principal de tener la estabilidad económica de la moneda. La estabilidad económica de la moneda. Hacienda es diferente, no se vayan a confundir ahí. Hacienda es el administrador del Estado en realidad, económicamente hablando, porque Hacienda lo que hace es regular el tema del ingreso y regular el tema del gasto. Y ya, en este caso, que obviamente es lo que hace la función principal de Hacienda. Pero quien mantiene la estabilidad de la moneda, en este caso es el Banco de México. Y aquí vienen los indicadores. La página del Banco de México, aquí te establece la tasa objetivo, la tasa interbancaria, que hay dos, el fondeo y la normal. El número de CETES, que se recuerden que es una medida de divisas, el tipo de cambio, cómo se maneja el tipo de cambio actualmente, que recuerden que el tipo de cambio depende mucho. Aunque en el caso de México depende realmente de la inversión extranjera y del Producto Interno Bruto. No es como en Estados Unidos, ¿no? Porque a Estados Unidos lo que mantiene la moneda son las reservas federales de oro, el resguardo de reservas federales en oro que tiene la Reserva Federal, que por cierto no le pertenece a Estados Unidos, es de privada, más el tema del manejo del petróleo. Por eso es que es muy común llamar al dólar el petrodólar, ¿no? Porque tiene estas dos medidas de poder manejar la estabilidad económica de la moneda. El tema de las reservas federales de oro y el tema del petróleo. En el caso de México es diferente. En México, el tipo de cambio depende de la inversión, del nivel de inversión extranjera y el nivel de aumento del Producto Interno Bruto. Más el tema de las reservas federales, pero en realidad el tema de las reservas federales no es tan
no es tan usado. Donde más dependemos es del nivel de inversión extranjera y de el tema del Producto Interno Bruto. Están las reservas federales, ¿no? Que en este caso es el ahorro que tiene el país para hacerle frente a las contingencias económicas. Ahorita, fíjense, en septiembre, el 25 de septiembre, que es el último conteo, está declarando el banco que se tenían 193,000 millones de dólares, porque esta reserva federal está en millones de dólares. Entonces, esta cantidad representa más de lo que debe México en deuda externa. O sea, es lo que se tiene ahorrado. Ahora, esta parte es importante, no se gasta en el pago de la deuda externa, porque este dinero se ocupa para hacerle frente a las inestabilidades económicas. Y bueno, eso ya sería otra situación que les tendría que explicar, pero es una situación que de alguna forma se genera. ¿Cómo es que el banco, para mantener la estabilidad de la moneda, a veces puede generar varias formas para poder utilizarlas, gastar estas reservas federales y mantener el nivel económico de las monedas? Está el nivel inflacionario, que en este caso es de 4.5. Este nivel inflacionario que establece es, entre otras cosas, el nivel de pérdida de valor de la moneda. Es decir, cuando tienes una moneda, también tienes que establecer dos tipos de cosas. Normalmente es como se mide la inflación: el número, la cantidad, y el poder adquisitivo de la moneda. La cantidad es el número, ¿no? 100 pesos. Y el poder adquisitivo es lo que tú puedes comprar con esos 100 pesos. Entonces, conforme va el nivel inflacionario, a veces te alcanza para comprar más con la misma cantidad y a veces te alcanza para comprar menos con la misma cantidad. Todo depende del nivel inflacionario. Aquí seré sincero, el nivel inflacionario que se tiene actualmente con este gobierno ha sido muy bajo. No tiene mucho, por ejemplo, hace como 2 meses, incluso durante la pandemia, el nivel inflacionario se manejó en 3.25, ahorita lo aumentaron, es decir, hubo una pérdida de valor de la moneda y se aumentó a 4.05. Pero son estándares bajos, porque, por ejemplo, en el caso del gobierno de Peña llegamos de 6.5 a 8% en nivel inflacionario. En el caso de Calderón hubo también tasas del 4%. En el caso de Fox llegamos a tener tasas incluso hasta del 7% en nivel inflacionario, es decir, es muy variable en esta situación. El tema de inflación subyacente, hay una inflación secundaria, y el tema de las UDIs. Recuerden que las UDIs son las medidas, es una unidad de habilidad, sobre todo para los créditos bancarios, para las hipotecas y para los fideicomisos. Entonces, esta es una medida de estabilidad en el nivel de endeudamiento. Estas se generaron después de la crisis del 95 y, bueno, también tienen un valor en el mercado. Entonces, se van diciendo el nivel que también va teniendo estas situaciones. Ahora, en esta parte, ¿por qué voy a esta zona o a esta situación en base a la ley del trabajo con las zonas determinadas? En muchas ocasiones no se le pone atención a estos números, ¿no? Es decir, como que no se les pone en realidad intención. Pero, por ejemplo, la tasa interbancaria, estas tasas interbancarias, lo que te manejan es básicamente el nivel de si es conveniente ir al fenómeno de plástico. ¿Esto qué quiere decir? La tasa interbancaria es la tasa de interés que le establece el Banco de México a los bancos. Entonces, si hay tasas interbancarias bajas y hay una inflación importante, ¿qué es lo que está diciendo qué es lo que le están diciendo a la gente? Si no tienes circulante, endeúdate, no hay problema, porque de alguna forma si te endeudas, el nivel de interés no va a ser tan alto, el impacto no va a ser tan alto. Y pues si hay tasas interbancarias altas, es lo que le están diciendo a las personas: ¿sabes qué? No te conviene ahorita endeudarte porque la tasa de interés sobre los créditos es alta. Entonces, incluso si ustedes manejan tarjetas de crédito, recuerden que hay impuestos sobre las tarjetas. El más conocido, por ejemplo, es el CAT, ¿no? Que depende también del nivel, es una medida del nivel de interés, que en este caso se va a generar por la aportación del crédito. Todo eso lo maneja la tasa interbancaria. Entonces, es una situación ahí medio compleja. Me tardaría yo incluso a lo mejor una clase completa en explicarles esto, pero influye mucho en las zonas económicas. Entonces, ¿qué pasa con el tema del salario? El salario, cuando la comisión entra al estudio, de si es conveniente aumentarlo o mantenerlo, tienen que entrar al estudio, primero, de la inflación, 2, de la tasa interbancaria, y 3, en este caso, también de las reservas federales, aunque para poder establecer la tasa interbancaria, las reservas y la inflación, también se toman los niveles de Producto Interno Bruto y los niveles de inversión extranjera, que es lo que yo les decía. A México lo sostiene esto, es diferente que en Estados Unidos, o diferente a lo mejor que en otros países para poder mantener el valor de la moneda.
Entonces, pues bueno, ahorita el tipo de cambio, o dónde te das cuenta en realidad que México va aumentando su nivel adquisitivo de moneda o no, en el tipo de cambio, porque el tipo de cambio se maneja el valor del peso mexicano frente a la moneda, que en este caso es nuestro confronte, de acuerdo al Tratado TIMEC, que es nuestra unidad de medida de confrontación, que es el dólar. Entonces, si el dólar baja en el tipo de cambio, quiere decir que el peso mexicano está ganando valor dentro del mercado. Hay una modificación en todos estos valores. Si el tipo de cambio aumenta, quiere decir que el valor del peso mexicano va disminuyendo. Entonces, en base a esto, a esta fórmula y toda la medición de las unidades, es como la comisión en realidad verifica si es conveniente aumentar el salario o mantenerlo, obviamente para no causar un problema importante. Entonces, es una situación que de alguna forma va de la mano, y es como que muchas veces no les ponen atención a estos valores, pero en realidad influye directamente el salario mínimo en base a este tipo de valores, en esa parte. No sé si me expliqué, chicos, porque sí es complejo. Sí, profe. Profe. Ay, sí, profe. Pues más o menos, sí está un poco complicado, pero igual sería. No estoy hablando. Más o menos, no te escuché, Ángel. Sí, profe, pues más o menos, porque la verdad sí, como que es muy dependiente de diferentes cosas y pues sí sería como verlo en un tema completo. Es muy variable. En realidad es muy variable. Y también no puede haber un aumento abrupto del salario mínimo sin que se represente en el tipo de Producto Interno Bruto, porque eso significaría inflación. Y recuerden que inflación es aumento de precios con salarios obviamente mantenidos. Entonces, no es bueno en realidad también decir, pues aumentamos el salario mínimo de golpe, ¿no? Porque eso genera niveles inflacionarios importantes. Porque obviamente el patrón, que ahora te va a tener que gastar más en salarios, tiene que obtener de las ganancias ese salario o ese aumento de salario. Entonces, ¿qué es lo que normalmente los patrones hacen? Te quedan de dos cosas. O aumentas precios o corres gente. Entonces, es como que las dos medidas más importantes que se toman para poder generar estos aumentos de salario. Entonces, son muy cautelosos a la hora de aumentar salarios. No es nada más de que, pues, que el trabajador tiene que ganar mucho y le doy 200 pesos o 300 pesos de salario mínimo, porque obviamente los patrones resienten este golpe. Entonces, cuando a veces se dan estas medidas, se pueden generar métodos inflacionarios importantes. No es tan fácil, en realidad no es tan fácil poder decir, aumentamos el salario en esta situación. Pero bueno, como les decía, en este gobierno, en el igual que el de Calderón, porque también Calderón mantuvo tasas bajas de inflación, se han mantenido los precios. Yo creo que los gobiernos más complicados en los niveles inflacionarios ha sido Peña, que sí llegó a tener hasta casi cerca del 7% en temas inflacionarios. El gobierno de Fox, que también tuvo por ahí de igual cerca de 7 puntos porcentuales. Y Calderón, creo que el único año difícil de Calderón fue 2008 y 2009. Los demás años la inflación se contrajo muy fuerte. Pero 2008 y 2009, cuando viene la crisis a nivel global, Calderón estableció un máximo histórico en el nivel inflacionario y en la tasa interbancaria del 9%, o sea, hubo una pérdida de valor en la moneda importante. Después se recuperó porque también aumentaron los niveles de petróleo en la venta de petróleo. Y creo que el que más complicado la ha tenido ha sido Ernesto Zedillo Ponce de León con la devaluación del 95. Él sí tuvo niveles inflacionarios importantes, por arriba del 10%. Entonces, pues bueno, van cambiando las épocas. Si ustedes quieren corroborar estos datos, pueden entrar al Banco de México y pueden corroborar por sexenios o por años, ¿no? Cómo van los niveles de tasa inflacionaria, tasa interbancaria, y tú le pones ahí el periodo de qué periodo a qué periodo quieres verificar, y ya te aparece la gráfica de cómo fueron aumentando, disminuyendo las tasas inflacionarias, el tema de las tasas interbancarias, y es muy interesante. Bueno, a mí me resulta muy interesante. Yo creo que a ustedes también. Es cosa de estar de curioso ahí, en la página del Banco Central, para verificar cómo es esto. Entonces, en este caso les decía, ¿no? Es cómo viene el tema de los salarios. Bueno, depende de las zonas económicas, pero hay una complejidad importante en si se aumenta o se disminuye en esta parte. Ahora, ¿qué pasa en el 400? Dice, los contratos ley pueden establecerse por industrias de jurisdicción federal o local. Entonces, puede haber contratos ley estatales o federales. Eso son importantes. Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos de una rama de la industria en una o varias entidades federativas,
en una o más zonas económicas que abarque una o más de dichas entidades en todo el territorio nacional. La solicitud se presentará en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, igual que el contrato colectivo. Ante esa misma institución vas a presentar la solicitud. Los solicitantes justificarán que satisfacen el requisito de mayoría mencionado en el artículo 406, acompañado de la constancia de representatividad obtenida conforme al procedimiento establecido en el 390. Es decir, también aplican el mismo método para poder sacar constancia de representatividad. Si es un sindicato, no hay problema. Si son dos o más, van a la votación para ver quién es el que tiene el mayor número de votos en este sentido. Y en este caso, pues bueno, de alguna manera, el tema de las mayorías, a mí, siendo sinceros, a mí no me queda muy claro el tema de las mayorías en el contrato ley. Porque como les digo, puede haber muchas industrias. Yo, por ejemplo, ahorita les dije, bueno, a lo mejor yo tengo una empresa de derivados de petróleo, que son plásticos, y digo, no, a lo mejor en toda la federación, a nivel nacional, yo soy el sindicato que tiene más trabajadores, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo mejor yo no sé o desconozco si en Tabasco hay otra empresa a lo mejor más grande que yo. Y a lo mejor yo soy el que pido la solicitud y esa empresa que está en Tabasco a lo mejor ni se entera. Entonces, a pesar de que se otorgan las constancias de mayoría, como que ahí sí considero que en el tema de los contratos de ley resulta complicado en realidad comprobar que eres de industria con mayor número de trabajadores afiliados al sindicato. Entonces, pero bueno, aquí la ley te dice, el Centro Federal otorgará la constancia. Entonces, yo creo o quiero pensar que al lanzarlas públicas para que cualquier empresa se inconforme o quiera adherirse o quiera presentar su constancia de representatividad, lo puede hacer. Probablemente, ¿qué tal si no se entera? Pues como que eso se genera, es muy ambiguo, en realidad es como muy ambiguo. Sí, quien va a tener la constancia de representatividad es en realidad quien tiene el mayor número de trabajadores derivados en una industria determinada para obtener el tema de la representatividad en el contrato ley. Entonces, pues Profe, bueno. tengo una duda. ¿Y no hay alguien que los notifique? No, porque en este caso los contratos ley se publican en el diario oficial de la Federación o en el caso de, si es estatal, se publica en el periódico oficial del Estado. Entonces, los publican y obviamente, ¿qué pasa? Ya las empresas tienen que estar pendientes al periódico o al diario. Entonces, ellos son los que van a generar en ese caso la impugnación, si es que, o ellos quieren generar la constancia de representatividad, pero tienen que consultar el periódico o el diario, si es que lo consultan. Si no lo consultan, ya se les fue. Entonces, de manera personal, no hay una notificación. Se hace de manera general en las publicaciones del diario o del periódico. Así es. Entonces, como que desde mi punto de vista no es tan, pues no es tan bonito, ¿no? Es como, por ejemplo, el emplazamiento por edictos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el emplazamiento por edictos? Si la persona ve el periódico, pues qué padre. Y si no lo ve, pues ya bailó, ¿no? Se da el emplazamiento y pues se va a tener que adherir a las consecuencias que genere el asunto, ¿no? Así lo mismo pasa en el caso del contrato ley. Lo publican y ya quien se entere y impugne o quiera participar, bien. Y quien no, hasta ahí se quedó. Entonces, es complicado, ¿no? Porque si es que se llega a aprobar, pues te obligan a adherirte a algo que tú no negociaste. Entonces, si tú dices, es que a mí no me notificaron, pues no, sí te notificamos porque está la publicación en el diario o está la publicación en el periódico. Entonces, es una situación, que a mi parecer es como muy ambigua. A pesar de que se establecen los medios, es muy ambigua en realidad, desde mi punto de vista. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de la mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfico para la industria la celebración del contrato ley, convocará a una convención de sindicatos de trabajadores y de patrones que puedan resultar afectados. Entonces, en este caso los convoca, ¿de acuerdo? A los sindicatos que puedan resultar afectados, siempre y cuando existan los registros, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, si es a nivel nacional, pues obviamente, ¿qué pasa con este centro federal? Pues habrá que lidiar con los sindicatos locales, ¿no? Porque de alguna forma vas a emplazar a los sindicatos federales y los locales que a lo mejor también se dedican al rubro, queda ahí como que esa ambigüedad en el caso de la ley. Por eso les decía, como que es relativo en realidad si es que todos pueden participar dentro de la celebración o convención del contrato ley. Pero bueno, así lo establece la propia Ley Federal del Trabajo. Aquí cuando habla acerca de la convención, si es a nivel federal, convoca a los sindicatos federales, no a los estatales. Si es a los estatales, convoca a los sindicatos estatales, más no a los federales. Entonces, como que viene esta división entre federación y estados.
La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa o en los periódicos o por los medios que juzguen adecuados y señalar el lugar en donde haya de celebrarse la convención y fecha de reunión inaugural. La fecha de reunión será señalada con un plazo no menor de 30 días. La convención será presidida por el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o del representante que al efecto lo designe. La convención formulará su reglamento e integrará las comisiones que juzgue conveniente. En este caso, las comisiones son para negociar las condiciones que se generen dentro del contrato ley, o los capítulos o apartados que debe de contener el contrato ley, es para negociar. Ahora, ¿qué debe de contener un contrato ley? Aquí viene la parte importante. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención, es decir, aquellos que participaron a esta convención para ponerse de acuerdo. 2. La entidad o entidades federativas, la zona o zonas de embarque o de expresión de regir un territorio nacional. 3. Su vigencia, que no podrá exceder de 2 años, ¿no? Que es algo importante. Esa es una gran diferencia con el contrato colectivo. El contrato colectivo puede ser de ser indeterminado. Y el contrato ley, no. El contrato ley es simplemente con un máximo de 2 años, ¿no? No puede exceder más. 4. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, es decir, cuáles son las condiciones de trabajo que pueden mejorar para los trabajadores dentro del contrato ley. También se tienen que estipular. 5. Las reglas de conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación y capacitación o adiestramiento en la rama de industria en la que se trate. Como es sobre una rama determinada, se tiene que llegar a un acuerdo sobre el tipo de capacitación que se va a tener. Entonces, aquí ya es más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del contrato colectivo, como pueden ser varias industrias, varias empresas, no puedes generar a lo mejor condiciones o estipulaciones sobre la capacitación específica, sino que de alguna forma vas al tema de los salarios, al tema del pago, una cuestión más general. Pero aquí en el contrato ley sí tienes que regular de manera específica cómo tienen que ser los adiestramientos o capacitaciones para las diferentes industrias. Y las demás estipulaciones que establezca la ley. Ahora, fíjense. El contrato ley podrán establecerse las cláusulas a que se refiere el 395. Su aplicación corresponderá al sindicato del contrato ley de la empresa, que en este caso las cláusulas se refiere al tema salarial, al tema de vacaciones y a todo ese tipo de situaciones que ya revisamos anteriormente. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores que estén representados en la convención. Entonces, solamente los que participen en la convención son los que en donde se tomará el tema de la mayoría, así como la mayoría de los patrones que tengan un servicio en la misma mayoría de los trabajadores. Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el presidente de la República o el gobernador del estado lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en un futuro en las entidades federativas o en la federación, o en las zonas o zonas de embarque en todo el territorio nacional. Entonces, ya lo celebramos, y si después de la celebración se crea una nueva empresa en ese mismo giro comercial, se tiene que regir bajo las condiciones del contrato ley. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama o de la industria, en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas, en todo el territorio nacional, podrá ser elevado a categoría de contrato ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. Entonces, ¿un contrato colectivo puede elevarse a contrato ley? La respuesta es sí. Sin embargo, debe de cumplir con estos requisitos. 1. La solicitud deberá presentarse por parte de los sindicatos de trabajadores o por parte de los patrones ante el Centro Federal de Conciliación. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que satisfacen el requisito de la mayoría relativo en el 406, es decir, el 50% más 1. Las peticiones acompañarán a su solicitud copia del contrato y señalarán los datos de su registro. El Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de su mayoría, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y señalará un término no menor a 15 días para que se formulen las oposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguien que no está de acuerdo en que un contrato colectivo se eleve a contrato ley, porque obviamente va a afectar a más industrias que a lo mejor no celebraron ni negociaron el contrato colectivo, les da un término de 15 días para que se opongan, para que impugnen, 15 días. Si no se formula oposición dentro del término señalado, en la convocatoria el presidente de la República o gobernador declarará obligatorio el contrato ley de conformidad con el artículo 414. Si dentro del plazo de la convocatoria se formulara oposición, se observarán las normas siguientes. 1. Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término de 15 días para presentar por escrito sus observaciones, acompañadas de las pruebas que las justifiquen. Si no están conformes,
Impúgnala con las pruebas pertinentes. El presidente de la República, el gobernador del Estado, de la Ciudad de México, tomando en consideración los datos del expediente, podrá declarar la obligatoriedad del contrato, ¿no? Entonces, en este caso, ya se somete al estudio de la resolución. En esta situación, a quien le compete resolver es al gobernador o al presidente de la República, si lo publica o no, si lo hace obligatorio o no, dependiendo de las impugnaciones en este caso. Aunque en realidad el presidente solamente da como que el visto bueno, lo firma, pero quien lo analiza en este caso es la Consejería Jurídica. Entonces, ella, cuando se dan estas situaciones de celebración de contrato ley, esta Consejería Jurídica en realidad lo que va a hacer es analizar el contenido del contrato, para poder llevar a cabo la negociación correspondiente. Y bueno, de alguna forma, pues esto infiere o genera que, pues que también se analice el contenido, a efecto de que dentro de los contratos no se quieran disminuir los derechos de los trabajadores, porque ya habíamos visto que el contrato colectivo establece que no se pueden disminuir, pero para eso entra la revisión, en este caso, para poder verificar que no se disminuyan en el contenido del contrato los derechos de los trabajadores. El contrato ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación, salvo, ¿no?, que se señale de forma distinta, que es decir, a tiempo determinado, o lo que conocemos nosotros como de manera asincrónica, la entrada en vigor. El contrato ley se aplicará, no obstante, cualquier disposición en contrario, contenida en el contrato colectivo de la empresa que tenga celebrado, salvo en aquellos puntos que estas sean más favorables para el trabajador. Fíjense, cuando ya se quiera celebrar o la revisión de un contrato, es decir, si ya me lo aprobaron, ya está trabajando, pero de alguna forma yo estoy, a lo mejor cambiaron las condiciones, cambiaron las circunstancias y quiero ir a la revisión para ver si es que se modifica o no alguna parte del contrato, se tiene que observar las siguientes normas. 1. La solicitud de la revisión de los sindicatos, en este caso, ante la autoridad, que en este caso es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La solicitud se presenta ante este centro. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, convocará a los sindicatos de trabajadores y patrones a una convención. Es decir, hay una solicitud de revisión, vamos a juntarnos para ver si es que existen modificaciones o si es que se hacen modificaciones y si están aprobadas por la mayoría o se continúa en este caso con lo ya establecido desde el inicio del contrato ley. Si los sindicatos de los trabajadores y los patrones llegan a un convenio que cumpla con lo previsto en el primer párrafo del 414, el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lo comunicará al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para su publicación en el Diario Oficial de la Federación o bien al gobernador de la entidad federativa, para que lo publiquen en el periódico oficial del Estado. Las reformas surtirán efectos a partir del día siguiente. Si al concluir el procedimiento de revisión los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, el contrato ley se tendrá por prorrogado y todos los efectos legales a los que haya lugar, es decir, continúa, sin que exista ningún tipo de modificación. Los contratos ley serán revisables cada año, igual que los contratos colectivos, y se revisarán el tema de salarios y cuotas diarias. Entonces, el tema de la cuota diaria también tiene que ver con las aportaciones al sindicato en este caso. Ahora, la solicitud de revisión podrá hacerse de por lo menos 60 días naturales antes del cumplimiento del año, transcurrido desde la fecha en que surta efectos la celebración, revisión o prórroga del contrato. Entonces, 60 días antes de cumplir un año, ahí viene la solicitud de la revisión. Si ninguna de las partes solicitó la revisión o no se ejecutó el derecho de huelga, el contrato ley se prorrogará por un periodo igual que se hubiera fijado en su duración. En ese caso, si por ejemplo se estableció por un año, ahí. Aunque recuerden que tenemos la regla original, no pueden exceder de 2 años, ¿eh? No se puede celebrar por más de 2 años. El contrato ley terminará únicamente por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría, en este caso, es decir, el 50% más 1, previa consulta en base mediante el voto personal libre y directo y secreto de los trabajadores. Y hasta ahí termina el caso del contrato ley. ¿Preguntas? No, profe. ¿Sí? No, profe. Ángel, Kia, ¿sí logran ver las diferencias con el contrato colectivo? Sí, profe, gracias. No te escuché, Ángel. ¿Qué cosa?
No te escuché, Ángel. Es que se traba, creo que mi micrófono, no sé si ya me escucha. Ajá, dime. No, igual ninguna duda, nada más, igual de la primera parte. Bueno, espera, le checo. Espérame. No te logré entender en realidad, lo que me dijiste, como que tu micrófono empezó a marcar como si tuvieras una marca de agua. Pero en fin. Bueno, pues básicamente estas son las situaciones que van generando los dos tipos de contrato. En realidad es que los contratos colectivos o los contratos ley tienen un objeto, recuerden, en base al derecho colectivo, mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. Entonces, las negociaciones que tienen que estarse realizando, ya sea por el contrato colectivo o el contrato ley, tienen ese objeto. Ahora, en realidad, la mayoría de estos contratos sí tienen renovaciones, aunque seré sincero, en la práctica, quienes tienen el poderío de la celebración de este tipo de contratos son los sindicatos pues nacionales, ¿no? Los que ya conocemos desde siempre, ¿no? Por ejemplo, es CTM, la FROC, la CROM, FROCROC, ¿no? Esta otra organización, CNOP, esos sindicatos que de alguna forma ya son, o ya vienen de trascendencia de años, ¿no? Y que actualmente pues siguen teniendo esta representatividad pues, en ese objeto. Y bueno, de alguna forma, pues continúan celebrándose este tipo de contratos en base a las negociaciones que estos propios sindicatos pues van generando. Hasta el día de hoy esto no ha cambiado, ¿eh? O sea, hasta el día de hoy siguen siendo los sindicatos más grandes del país y continúan, pues obviamente en este caso, celebrando y pidiendo solicitudes para poder, pues negociar contratos. Y bueno, es una situación en realidad compleja. No todas las industrias en realidad alcanzan ese tipo de contratos. Trabajos muy pequeños, ¿no? Sobre industrias a lo mejor no tan conocidas o no recurridas, no van a llegar a la celebración de estos contratos colectivos o contratos ley. Simplemente es, pues, una situación un poco fuera de esa realidad. Cuando hablamos ya de rubros, pues, obviamente, o industrias grandes, por ejemplo, la industria sobre automóviles, ¿no? Que también, aparte del contrato colectivo, hay las estipulaciones del contrato individual y hay un contrato que de alguna forma también ingiere a todas las empresas de automotrices, se dan este tipo de contratos. Y bueno, es una situación en realidad bastante compleja. Y ante esta situación, pues bueno, yo considero que también estas estipulaciones que se generaron en un principio en la Ley Federal del Trabajo tenían por objeto sí mejorar las condiciones laborales de los propios trabajadores, pero también por otro lado, como que hacer un contrapeso a la parte patronal, derivado de los excesos que históricamente tenemos. Pero también a veces considero que estos sindicatos llegan a cometer un abuso, ¿no? Por ejemplo, yo les sigo mucho la pista al sindicato de la Bocho, ¿no? Que cada año quiere aumentos y quiere aumentos y quiere aumentos. Entonces, pues a veces sus aumentos, ¿no? No son acordes incluso a la tasa inflacionaria que se va generando, sino que piden aumentos muy grandes, ¿no? Y a veces, pues esta industria ha generado que les otorga los aumentos. Pero también, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? El patrón también tiene que ganar. Entonces, si estos aumentos representan algún riesgo importante para las ganancias del patrón, pues yo considero que a veces las industrias pues también pueden decir, ¿sabes qué? Ya no me conviene estar trabajando con ustedes, me declaro en quiebra y me voy. Entonces, eso también como que creo que debería de existir conciencia por parte sindical, aunque en realidad no existe esta conciencia. La mayoría de sindicatos se mete para obtener a veces lo que no se han ganado, ¿no? Pero, pues bueno, es una situación ahí verdaderamente compleja en esa parte. Más, ¿no? Cuando estos contratos derivan o dependen de la formalidad de los contratos. Y yo creo que la mayoría de trabajos también hoy en México no tienen esa formalidad, ¿no? Si tuvieran formalidad, estuvieran adheridos al tema del IMSS, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que la mayoría de trabajos hoy en día no tiene esa mayoría. La mayoría de trabajos, pues en realidad es en base al mercado informal y no es posible, en base a este mercado informal, el poder celebrar
un contrato de esta naturaleza. Tan solo un contrato individual resulta complejo, ¿no? Porque ellos pues no tienen esta formalidad, mucho menos pueden llegar a un contrato colectivo y mucho menos pueden llegar a un contrato ley de esta naturaleza. Entonces, es en realidad algo muy, pues muy complejo y que considero que de alguna forma, pues, es bueno que lo generen en la propia ley, pero complicado porque muchos no tienen acceso a este tipo de contratos y dos, aquellos que los tienen a veces llegan a cometer, pues, ciertos abusos, ¿no? En emplazar a huelga y emplazar a huelga y emplazar a huelga, porque quieren la revisión y estar mejorando las condiciones laborales, a veces sobre cosas que en realidad ni les corresponde, ¿no? Pero bueno, es una situación, es un abuso que creo que los sindicatos no tienen, no hay una conciencia en ese sentido, sino simplemente pues lo ejecutan por ejecutarlo sin ningún temor a lo que vaya a pasar futuramente. Pero bueno, no sé qué opinión tengan ustedes. No sé si han seguido, por ejemplo, algún sindicato en específico que también tenga este tipo de conductas, que a cada rato quieren tener aumentos salariales. Yo les hablo acerca del abocho porque a veces, en años anteriores, a veces en un año han pedido dos tipos de aumento. Dos aumentos en un año. Entonces considero que a veces es excesivo el que se genere pues este tipo de situaciones. No sé si en algunos de ustedes conozcan algún otro sindicato, o no sé, por ejemplo, en el caso de Kia, si por ejemplo en el CENTE también hay como que emplazamientos para las mejoras sindicales, en este caso, y emplazan al propio Estado, o bien como que hay convenios ya un poco más secretos, bueno, no secretos, sino como más consensuados, sin que se llegue a emplazar a huelga en esta situación. No sé si es que llegan a tener conocimiento de alguno, chicos, les doy el uso de la palabra. Yo la verdad no, ninguno. ¿Ninguno? Tú no estás sindicalizada, ¿verdad, María? No, profe, yo no. ¿No? Y ya por lo No, no. menos te otorgaron el tema del seguro social. ¿Mandé? Ya por lo menos te otorgaron el tema del seguro social. No, profe. Y luego ahorita con todo esto, pues, pues menos, pero sí nos dan, si nos sentimos mal y todo eso, nos depositan para que vayamos a un particular. Solamente eso. Ah, ok. Ujú. Listo. ¿Ya cuánto tiempo llevas trabajando para aquel despacho? Voy a hacer 4 años. 4 años. Sí, sí. Sin seguridad social. Sí está Sí, complicado, ¿no crees? está cañón, pero Ok. bueno. ¿Sí entregaste tu recurso la vez pasada? Sí, sí lo entregué, profe. Estuvo ahí medio raro porque era ante la subdelegación, la que está ahí por La Paz, Ajá, es y ahí no nos los Boulevard Lucio. recibieron. Ok. No fue ahí, fue en la estatal. Entonces, ¿cómo sería? Equivocándose uno aprende. Qué bueno que te dio tiempo. Sí, ¿De gracias, acuerdo? profe. Ángel, ¿tú, algún sindicato? Tú, no sé, estabas trabajando para la empresa de seguridad. No sé si sigas allí, pero creo que No. las empresas de seguridad sí hay como tal, sí les dan prestaciones, ¿verdad? Ah, sí, como seguridad, sí. Pero no, de así de sindicatos, pues no conozco ninguno. ¿No hay un sindicato que agrupe a las diferentes empresas de seguridad? ¿Quién sabe? Desconozco. Ok, pero sí tenías contrato. Ah, sí, obviamente. Listo. Kia, ¿cómo son los de sus sindicatos? ¿Son tranquilos o a veces también les gusta estar peleando? Pues nada más cuando es cambio como de sindicato, o sea, ¿cómo se llama? De los dirigentes, es cuando pues ya las planillas se pelean y así. Pero por lo regular, es tranquilo y sí ellos ven aparte, como dijera usted, no sé si la palabra es en secreto, pero sí ven como en privado las gestiones que tienen que hacer con la parte oficial y ya posteriormente en las asambleas se les da de conocer a los demás agremiados lo que se logró, ¿no? O lo que todavía, pues, no se dejan, quizá también. Uh-huh. Ok. O sea, hay acuerdos previos en las negociaciones. ¿Todavía tiene influencia el Bester en el CENTE o ya no? Este, pues, obviamente lo manejan como que no, pero yo siento que hay en el federal sí por ahí anda también, porque pues se quiere regresar y como no, con todo lo que ganaba, es como lógico, sí, sí, por ahí ha de andar escondida, atrás de alguien con pantalla. Si mi memoria no me falla, cuando salió este último líder sindical del CENTE,
eliminó la figura del secretario general, si mi memoria no me falla. Y ahora son 3 representantes, ¿no? Si mi memoria no me falla. Ya no hay un poder único para el secretario general del CENTE. Creo que eliminó esa figura y precisamente la eliminó para que cuando llegara el Bester no pudiera llegar a ocupar nuevamente ese poder hegemónico dentro del Pues sindicato. federalmente no lo sé, pero estatalmente sí seguimos teniendo secretarios generales. Estatalmente. Estatalmente, listo, este año no negociaron mejoras laborales. Sí, siempre se negocia un aumento y hay ¿Qué, algunos detallitos. qué porcentaje les dieron de aumento? Ay, no sé, profe. ¿No Pero sabes? no, la verdad no sé. ¿Qué Pero sí, aumento? siempre, cada año negocian un pequeño aumento y pues algunos detallitos. Por ejemplo, vales de despensa, pero realmente es muy miserable porque son una vez al año. A lo mejor sí cae bien porque no es poquito, pero es una vez al año, entonces ni sabe, honestamente. Una vez al año. Pues bueno, les decía, o sea, en realidad el tema sindical es complicado. Depende de muchas cosas, a veces de la voluntad, a veces de la honestidad de los propios líderes sindicales, de muchas cosas, porque a veces pues sí se negocian, en realidad son macronegociaciones, ¿no? Que por ejemplo el sindicato en el que pertenece Kia es un sindicato nacional y Por también es el ejemplo, sindicato estatal. profe, lo que ahorita se negoció debido a la pandemia, pues es que fuéramos menos tiempo a la oficina, que trabajáramos como home, ¿qué? Que trabajo desde casa. Ujú. Y sí lo están respetando bien, nadie, o sea, todos están como apoyando en este caso, que a lo mejor sí trabajamos desde nuestra casa completa la semana, pero físicamente vamos 2 veces por semana, a lo mejor 3, cuando de verdad hay algo o hay un proceso encima, ¿no? Pero sí están trabajando sobre eso los del sindicato y está funcionando. Pues yo creo que la pandemia trajo muchas lecciones y reacciones, ¿no? Que realmente la pandemia puso a prueba a todos, tanto trabajadores, en aguantar salarios para los que son empresas pequeñas o empresas que no hay contratos colectivos o no hay contratos ley, sino solamente relaciones individuales de trabajo, muchos tuvieron que reducir salarios. En el tema estatal, mantuvieron salarios, pero hay rubros afectados. Ahorita recuerden que está la pelea entre si se eliminan o no los fideicomisos. Y yo creo que sí los van a eliminar. O sea, yo creo que sí los van a eliminar. Hay mucha presión ahorita sobre el Servicio de Administración Tributaria para recaudar fondos, también para estar cobrando impuestos. Entonces, pues es una situación compleja, ¿no? El Estado no puede quebrar. Y bueno, yo creo que no va a quebrar, pero el escenario que se viene post-pandémico va a ser muy complicado, porque a los trabajadores del Estado, pues de alguna forma dices, pues yo recibo mi salario en general para todos los trabajadores del Estado, ya sean municipales, estatales o federales. Pero aquí aquí la problemática es que el Estado tenga liquidez para poder tener el gasto corriente, que así se le denomina a este tema de salarios, ¿no? Dentro de muchos rubros que entran dentro del gasto corriente. Entonces, pues bueno, pero ¿qué es lo que pasa? No creo que el Estado llegue a una falta de liquidez, no creo. Pero las demás industrias alrededor tuvieron que llegar a negociaciones, porque, por ejemplo, en el caso de la época pospandémica, a pesar de que tienes contrato colectivo, a pesar de que puedes tener contrato ley, a pesar de que tienes contrato individual de trabajo, muchas empresas decidieron negociar con los sindicatos y negociar con los trabajadores, de decirles, ¿sabes qué? No te puedo pagar salarios completos porque no estoy teniendo actividad laboral. Entonces, te reduzco a la mitad del salario y aguantar, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, muchos empleos, muchas empresas trabajaron bajo este síntoma. Y también, pues, por ahí hay muchos trabajadores que dicen, pues yo demando mis derechos, ¿no? El problema es que la Junta de Conciliación cerró. Entonces, te tienes que esperar ahorita, por cierto, ahorita va a abrir el lunes, para poder pelear todos estos despidos injustificados que se dieron en la época pospandémica o pandémica. Entonces, es una situación compleja porque ahorita viene la ola de demandas, ¿no? Y por otra parte, la falta de liquidez de las empresas, más los acreedores a las cuales les debe la empresa, porque las empresas también deben, ¿no? Entonces, también ocupan el tema del financiamiento. Entonces, es una situación compleja porque ahorita se van a pelear
aquel que le quedaste a deber, más aquel trabajador que no le pagaste completo, o bien que lo despediste durante la época pandémica. Entonces, es un escenario complicado, por lo menos de aquí a diciembre. Yo creo que hasta enero, febrero del próximo año va a estar complicado. Quienes van a sostener la economía en realidad del país, considero son aquellos que tienen los salarios estables, que normalmente son los trabajadores del Estado. Dependiendo si es que consideran mantenerlo, porque para que se mantenga la movilidad económica es que ellos estén gastando. Entonces, si no gastan y ahorran dinero, la economía se contrae, porque no va a haber flujo corriente que esté generando economía alrededor. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Hasta ahorita todavía no vemos los estragos de la época pospandémica, a pesar de que ya estamos trabajando, pero todavía no se ve como tal el impacto que vamos a tener de no tener actividad durante por lo menos 6 meses, ¿no? Bueno, profe, perdón que lo interrumpa. La estrategia también que estuve viendo que hizo el despacho para vender en esto de lo de ahorita de la pandemia, que la verdad yo no concuerdo y yo no creo que le den, pues que le afirmen que sí va a solucionarlo. ¿Por qué? Porque lo que hizo el despacho vendió la estrategia de que les están pagando a los trabajadores, una empresa les estén pagando su pago por indemnización por suspensión temporal. O sea, lo que están evitando es pagar a Infonavit y al IMSS. Pero el artículo de la ley del trabajo y lo del IMSS, ambos coinciden en que solamente van a dar 4 semanas, no sé si 4 o 8 semanas en servicio. Y ahorita estas empresas solamente lo contrataron por abril, mayo, junio, julio y agosto. Vamos a los contratos individuales, es decir, no te es decir, ahorita por lo que dice Lorena, igual, no vamos a los contratos indefinidos, vamos por a la hora determinada o tiempo determinado, y así es como vamos a estar trabajando. No me meto en problemas, porque de alguna forma, si no me conviene ya seguirte trabajando, no tengo dinero para seguirte contratando, se acaba tu contrato y hasta ahí le dejo. Entonces, por eso les decía, ahorita viene la complicación y la contracción económica. No sé, ahorita porque también todo lo que estamos viendo en realidad, ahorita con la pandemia nos dimos cuenta que en realidad a veces esta situación es como que un ideal, ¿no? O sea, el derecho también resulta un ideal, ¿no? Y digo ideal, resulta un ideal porque, pues bueno, de alguna forma, al cerrar todo, porque todo cerró, ¿no? Pues prácticamente no puedes hacer nada. Entonces, si eran demandas, por ejemplo, ahorita las demandas laborales no hubo. Durante la época de la pandemia no hubo porque el tribunal cerró, la Junta de Conciliación cerró, la federal y la estatal. Entonces, apenas viene la ola, o en este caso de demandas y de procedimientos, siempre y cuando las empresas no hayan quebrado, porque si quiebran, ¿qué les quitas? Pues nada, porque ellos también les deben a otras empresas. Entonces, ahorita viene la pelea férrea para ver a quién le pagan y a quién no. Entonces, pues bueno, es una situación compleja. Esperemos que se logren respetar los contratos y si no, pues bueno, veremos qué es lo que pasa en tiempo cero, pero va a ser complicado, por lo menos de lo que yo imagino de aquí a febrero. Enero va a ser muy crudo, porque en diciembre la gente va a tener que guardar, y bueno, también muchas otras cosas en diferentes gastos, pero la época pandémica también ya generó el fenómeno de plástico, es decir, pido dinero o saco dinero de tarjetas de crédito, entonces es una situación o gasto a través de la tarjeta de crédito y ahora tiene que pagar, entonces es una situación verdaderamente compleja. Muchos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo no trabajo para nadie. En este caso, bueno, para la universidad, pues realmente con eso no vives, ¿no? O sea, en muchos de los, en realidad la mayoría del rubro de los que nos dedicamos a otras cosas, porque no solamente hacemos esto, nos litigamos o tenemos algún otro tipo de negocio, también se contrajo esta situación. Y vivimos durante los ahorros que tenías, ¿no? Entonces, durante 6 meses que no tuviste, obviamente no había ingresos, ¿no? Salvo por aquellos asuntitos que te llegaran por un choque o que ya agarraron a alguien con marihuana o lo que sea. Y muchas otras personas que a lo mejor no tienen un empleo formal, vivieron de lo que habían ahorrado durante mucho tiempo. Entonces, esos ahorros, obviamente los vas prolongando, pero de alguna forma ahorita viene la época del ingreso, ¿no? Otra vez tienen que ingresar y los ingresos vienen complicados. Por eso les decía hace un momento que quienes van a sostener a la economía, por lo menos de aquí a febrero, son aquellos que tienen o que trabajan para el Estado, siempre y cuando gasten. Porque si no gastan, no va a haber circulación y esto se va a complicar un poco más, no va a haber liquidez circulando por aquellos que trabajan en el mercado informal. Entonces,
es complicada la situación que yo auguro para de aquí a febrero, veremos qué es lo que pasa, ojalá no sea tan crudo, ojalá me equivoque, pero es por lo que he estado viendo en diferentes foros, se ve complicada la recuperación, pero bueno, el próximo año también hay algunas calificadoras a nivel mundial que ya dijeron que México va a tener un auge por arriba del 4% el próximo año, esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que sea así, que se recupere la actividad que se perdió durante todo este año, que fue para nivel global, todos los países perdieron, ¿no? Sin ninguna duda, todos perdieron por la época pandémica. Veremos qué es lo que pasa en esta situación. Pues bueno, chicos, hasta aquí dejo la clase, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Listo, cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe.